Buenos días, mis amados hermanos, amigos. Hoy es un día histórico para el país, histórico también para mí porque encontré mi historia. Llegué aquí, encontré grandes amigos, algunos casi que de infancia, y pueden comentarle a mis otros amigos que estoy haciendo hoy, que son parte de la familia, que yo tuve cabello una época, que yo fui flaco y que fue una vida así bien, una experiencia muy bonita, amigos de juventud, donde el Señor trabajó. Fueron épocas inspiradas, realmente aquellas épocas. Ustedes que están aquí, que me conocen, fueron épocas bonitas que el Señor usó, tocó nuestros corazones, ¿no? Y nos hizo realmente participar de su reino. Por eso me siento en casa aquí, porque somos familia en el Señor, somos amigos de años y estamos felices de estar juntos aquí hoy glorificando al Señor. Aprendimos a glorificar al Señor, ¿no? Yo hoy estaba ahí casi, los hermanos de la alabanza casi me dan un yello allí. Realmente tocó mi corazón, ¿no? Las alabanzas que hacía tiempo no las escuchaba, muy bonitas, tienen un grupo de alabanza bello, ¿no? Y el Señor me estuvo tocando ahí de una forma maravillosa. Ustedes tienen una iglesia linda aquí y si vamos a estar compartiendo esos sueños divinos de nuestro Señor. Hoy es el día de poder nosotros decir, ¿cuál es la pasión que tú tienes, no? ¿Cuál es la pasión? El Señor me dio precisamente cuando éramos muy jóvenes ahí en Barrios Unidos, amigos de Barrios Unidos aquí, y me invitaron para un evento de Teen Missions. Teen Missions vino para construir el campamento de Acacias y allá yo estuve ayudando a echar mezcla y demás. Y una misionera llamada Myrna Wilkins, ella fue invitada para dar alguna charla sobre misiones. Y una noche ella vino con franelógrafo, en esa época franelógrafo, estoy hablando de los chicos hoy en día no saben qué es eso, pero era unas figuras que uno pegaba ahí y colocó el mundo y las necesidades del mundo y comenzó mi corazón a tocar de una manera tremenda. Yo tenía 17, 18 años, me había sentado en la parte de atrás y oye, todo lo que ella comenzó a hablar, comenzó a tocarme, comenzó a trabajar muchísimo conmigo y diciendo, el mundo se está perdiendo, chicos, ¿y qué vamos a hacer? Necesitamos nosotros que conocemos del Señor ir y predicarles a todo ello. Y el corazón mío seguía casi saliendo por la boca y yo, ¿no? Y ella hace un llamado para pasar allá adelante. ¿Verdad que yo asusté a los chicos que estaban ahí conmigo? De pronto alguno de ustedes estaba también allá. Yo grité, yo quiero, y pasé allá adelante. Y ese día el Señor me confirmó que iría a trabajar en la obra misionera, ¿no? Entonces el Señor me llamó, me llevó a Brasil para estar estudiando en Palabra de Vida. Y ahí conocí mi esposa. También hay otras cosas milagrosas de mi esposa allí. Bueno, en aquella época, como yo era flaco y tenía cabello y todo, pues lógico, ahí conquisté a mi amada Débora y nos conocimos. La pasión de ella también servirle al Señor. Cuando nos conocimos, ella estaba siendo llamada, estaba ya haciendo todo para ir a trabajar con los indígenas Wai-Wai, aquí en frontera con Colombia en el Amazonas. Pero llegó aquí este caballero y se cambiaron los planes. La misión nos llama y dice, bueno, ahora tenemos un problema. Y yo realmente quería volver aquí a Colombia. El Señor me colocó Colombia como peso en mi corazón de hacerlo y Débora renuncia a su idea de ir hacia trabajar con los indios Wai-Wai y se vino aquí a trabajar con nosotros aquí en Colombia. Y desde entonces mis hijos nacieron aquí. Pamela allá en los Estados Unidos está con mi yerno Peter y también Rosita, mi nieta adorada. Si usted tiene nietos, la nieta mía es la más bonita, eso sí. Una linda, hermosa ahí, una mezcla de culturas colombiana, brasileña y norteamericana. El Señor está haciendo milagros en la vida de ellos. Y Jairo, pues está Jairito Junior, Alejandro lo llaman. Él está en Brasil, es el más brasileño de todos. Él llegó ahí y dijo, papá, aquí me quedo. Bueno, ahí está. Y tengo aquí mi hijita Samara, ella es la menor y está con nosotros todavía y el Señor ya está abriendo caminos para ella también. Entonces el Señor está haciendo grandes cosas y me siento aquí en casa, me siento feliz con ustedes. Aquí en compañía también con otro gran amigo, aquí está Juan Pablo, un gran amigo, también él tuvo cabello en su época.
Y Juan Pablo, el Señor lo tiene preparado para ir a trabajar entre los indios purépechas en México. En México ahora nosotros estamos, fue donde el Señor nos llevó para servir al Señor con la UEC, ¿no? Y nosotros allá vimos la necesidad de mejorar el equipo y el hermano Juan Pablo fue llamado para estar trabajando con el equipo que está trabajando. Es una tribu muy grande en todo el sector de Michoacán, del estado de Michoacán. Ellos ya no viven, lógico, en medio de la selva y esto, ¿no? Ellos ya tienen sus pueblos hechos, realizados. Algunos todavía hablan el idioma, otros son bilingües, otros ya se les olvidó. Los jóvenes no quieren nada con el idioma de ellos, pero es gente que necesita del Señor. Y aquí tenemos pues mi amigo Juan Pablo, pero también supe que hay otros amigos misioneros, ¿verdad? Hay otros amigos misioneros por aquí. Levanten su mano, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Qué bello tenerlos aquí. Es una honra tenerlos. Supe que son de Jucum. Bueno, una gran misión, ¿no? Yo creo que es de la más grande que hay en el mundo. Yo estoy realmente impactado. Tengo grandes amigos también de Jucum, personas amadas por el Señor. Muy bien, a lo que vinimos, ¿no es cierto? A lo que vinimos. Vamos a la palabra del Señor. Yo quiero hoy comenzar con un sueño que tiene el Señor. Y qué bueno soñar con los sueños del Señor. Qué bueno unirme al sueño del Señor, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos una cantidad de sueños y son buenos, ¿verdad? Pero a veces no estamos compartiendo el sueño del Señor. El Señor tiene un sueño. El Señor está soñando con ese día. Y ese día quiero que lo enfoquemos aquí en Apocalipsis 7, versículo 9. Ahí está ese glorioso sueño del Señor. Y es el que quiero compartir con ustedes. Y es el que quiero que se haga realidad, que se haga prioridad, que se haga carne y hueso. Apocalipsis 7, 9 dice: después de estas cosas miré y he aquí una gran multitud, ¿no? Ese es el sueño del Señor, la cual ninguno podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y bueno, continúa la alabanza de esos, de tribus, pueblos, lenguas, naciones, glorificando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Usted ha soñado con eso? Ahorita estuvimos muy felices porque me encontré con grandes amigos que hacía tiempo no los veía, ¿verdad? Pero vamos a tener un día que nos vamos a encontrar en el cielo. Ahí va a ser fiesta, ahí sí, tranquilos. Vamos a bailar delante del Señor toda la noche y todos los días, glorificándole a Él y adorándole. Pero un momento, hacen falta muchos más, de toda tribu, lengua y nación. Necesitan conocer a ese Dios glorioso. Ahora, ha surgido en mí, y creo que la mayoría de mis amigos, de mis hermanos que tienen esta visión misionera, una pasión por el Señor tan profunda, tan grande, que uno dice: pero ¿cómo el mundo no va a conocer ese Dios tan bueno, tan grande, tan lindo que yo tengo, ¿no? Ese Dios que me escucha, ese Dios que me levanta cuando estoy desanimado, cuando estoy triste, cuando en la tribulación yo me siento abandonado, me siento solo, voy a Él y Él me levanta y Él me cuida y Él me orienta. ¿Cómo el mundo puede subsistir sin ese Dios tan grande que yo conozco? ¿Y cómo yo puedo quedarme callado sin decirle a mis compañeros, a mis amigos, de ese Dios tan grande que yo conozco, ¿verdad? Yo recuerdo en mi época de bachillerato, cuando estaba allá en el colegio americano, y pues yo tenía un jeepcito. ¿Quiénes se acuerdan de mi jeepcito que yo tenía? Bueno, siempre llevaba a una amiga hasta el barrio cerca de mi casa, siempre la llevaba, y pues una vez que ya salimos y ella no llegaba, siempre nos encontrábamos ahí para llevarla, pero no llegó ahí cerca al carro, y yo dije: bueno, ¿dónde está fulana? Ya no me acuerdo ni el nombre. Le dije a un amigo: ¿dónde está? Dijo: ve, usted no supo. Este fin de semana tuvieron un accidente y murió ella y toda su familia. ¡Wow! ¡Qué impacto! Ahí en bachillerato yo tenía grupos formados a quienes les hablaba de Cristo. Pero ¿saben? A ella yo nunca le había hablado de Cristo. Y eso dolió. Volví para mi casa manejando el carro y llorando, diciendo: Señor, te he fallado, ¿verdad? Que no te pase a ti.
que pasan los años, tienes amigos de trabajo y no les compartes nada de Cristo. Amigos de estudio y que no le compartes nada de esto, ¿verdad? Y realmente cuando compartimos y aprendemos del Señor, que de toda tribu, lengua y nación, cuando soñamos con esto, entonces nosotros vamos a trabajar en pro de eso. Yo comencé por el final, comencé por el sueño, comencé por el Apocalipsis, pero ahora les pido entonces que nos regresemos al Génesis y veamos que haciendo una lectura detallada en el texto que acabamos de comentar, entendemos que el maravilloso plan de Dios a todas las naciones será cumplido. El maravilloso plan de Dios a todas las naciones será cumplido. En tiempos donde la esperanza de muchos se ha opacado, debemos recordar nuestro objetivo y destino final en el reino celestial. En la actualidad, cuando la iglesia se encuentra en tantas actividades, necesitamos descubrir la esencia de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Ese debe ser el objetivo, el sueño, el proyecto central de la iglesia. Sin embargo, como nuestra principal tarea es glorificar a Dios y que ese nombre sea glorificado en todas las naciones, no todas las iglesias tienen ese objetivo, no todas las iglesias tienen ese sueño, ¿no? Muchas iglesias no tienen ni siquiera un tiempo de oración por los misioneros, ¿no? Muchas de las iglesias no se preocupan por estar contribuyendo, apoyando a los misioneros que están en el campo. Y parece que nuestros proyectos se diluyen en otros aspectos que son buenos, pero el sueño y el proyecto del Señor no está en el centro de nuestras iglesias, no está en el centro muchas veces de nuestros objetivos, no está en el centro de la oración por aquellos que fueron enviados y que necesitan tanto de orar. Yo estuve una vez en una iglesia que estaba llena. Hoy no voy a hacer ese ejercicio, tranquilos. Pero pregunté, ¿quién de los que están aquí oran por misioneros? Ninguno levantó la mano, ni el pastor levantó la mano. Un hermano levantó la mano y dijo, yo oro por Billy Graham. Bueno, él no es misionero, es evangelista. Pero muchas veces nuestras oraciones ni siquiera se hacen en pro de este sueño que es el sueño del Señor, de todas las tribus, lenguas y razas. De todos aquellos. Necesitamos una iglesia que ore, una iglesia que apoye, una iglesia que conozca las necesidades del misionero, una iglesia que acompañe, que pastoree sus misioneros en el campo. Necesitamos ese tipo de iglesia. ¿Por qué? Porque debe ser una iglesia que comparte el sueño de Dios. El objetivo, el proyecto de Dios debe ser el centro de nuestras iglesias. En una encuesta realizada por Comiban en varias iglesias de Iberoamérica en la actual pandemia del COVID-19, demuestra que la iglesia cristiana en un alto porcentaje dejó de pensar en misiones, no oró más por las misiones, no apoyó más a los misioneros en el campo. Usted dirá, bueno, viendo todo esto, ¿cómo me atrevo yo a decir que el maravilloso plan de Dios a todas las naciones será cumplido? Bueno, yo creo que a través de las siguientes 4 acciones divinas, entenderemos que Dios va a realizar el propósito de su corazón a todas las naciones de la tierra. La primera acción divina que vemos aquí es que Dios creó al ser humano para llevar su gloria a todos los rincones de la tierra. Esto lo vemos en Génesis 1, del 26 al 29. El Señor entonces quiere llevar su gloria a todos los rincones de esta tierra que Él creó y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla.
dominen en los peces del mar, en las aves de los cielos y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Entonces el plan de Dios con el ser humano era que ese ser que Él creó llevase su imagen, porque fue hecho a la imagen del Señor, llevase su imagen a todos los rincones, porque Él tenía una relación directa con Dios. Y Dios quería que el ser humano que Él creó, llevase su imagen a todos los rincones. Pero el ser humano pecó, poniendo los ojos sobre sí mismo y no sobre la visión encomendada de llevar su gloria hasta los confines de la tierra. Pero Dios, con su poder, mantiene su plan inicial de ser adorado sobre la faz de la tierra y promete entonces el Salvador. Después de que el ser humano pierde realmente su objetivo, viene Satanás, lo tienta, cae en pecado, la raza humana perdió su comunión con el Señor, muere espiritualmente, y encontramos entonces el Señor dando su solución. Génesis 3:15. En la Nueva Versión Internacional dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Le estaba hablando y le estaba aclarando a Satanás. Y le estaba diciendo que Satanás, cuando quiso robar la gloria de Dios para sí, tuvo inmediatamente la profecía del Señor que sería aplastada su cabeza. Nosotros ya estamos de este lado de esa dispensación. El Señor Jesucristo ya aplastó la cabeza de Satanás. El Señor Jesucristo ha vencido a Satanás. Si estás en algún problema, en alguna dificultad, alguna tentación, si estás en momento de alguna crisis, recuerda, Satanás ya fue vencido en la cruz. Nuestro Señor, nuestro amado Señor, que fue profetizado allá en Génesis 3:15, Él ya lo hizo. La cabeza de Satanás sería aplastada en la cruz de Cristo para recuperar el proyecto inicial de ser llevada a la gloria de Dios hasta los confines de la tierra. La humanidad en Adán y Eva obedeció la tentación de Satanás, pero Dios dio la solución perfecta. Dios dio la solución de comentarle al mismo Satanás y decirle: tú apenas le herirás el calcañal, pero la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza, según dice la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera es un poco más suave, pero esta me gustó. Dice: aplastará la cabeza de la serpiente. Solo el Señor pudo hacer esto en la cruz. Pero tenemos una segunda acción divina. La segunda acción divina es que Dios cubre el pecado del hombre para dar continuidad a su plan. Cuando allá en el Edén se veía todo perdido, ya el proyecto que se le había colocado al hombre en ese momento estaba truncado por el pecado, pero el Señor dice: de la ascendencia de la mujer vendrá quien aplastará tu cabeza, le decía Satanás. Ahora Dios hace algo muy importante. Dios cubre el pecado del hombre para dar continuidad a su plan. Volviendo a la situación en la cual Dios profetizaba aplastar la cabeza de Satanás, tuvimos la segunda acción divina en Génesis 3:21. Dios, el Señor, ahí en Génesis 3:21, Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. El Señor no sacó inmediatamente a empujones a Adán y Eva del Edén. El Señor tuvo misericordia y cubrió. Dios, el Señor, hizo ropas de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. El Señor todavía quiere que el ser humano salga a llevar la gloria suya a todos los rincones. Ese es su sueño. Él lo quiere así. Entonces, ¿qué hizo? Él los viste de pieles de unos animalitos.
que derramaron su sangre para cubrir el pecado de Adán y Eva. ¿Eso no le hace alguna referencia a usted de que alguien iría a morir y derramaría su sangre perfecta? El Señor, antes de sacar a Adán y a Eva del Edén, cubrió su desnudez con pieles de animales. Unos inocentes animales derramaron su sangre y dieron su vida para cubrir el pecado de Adán y Eva. Dios en su justicia sacó al ser humano del Edén para cumplir su plan de llevar su gloria, y el Señor en su gracia permitió que algunos inocentes animalitos dieran su vida para cubrir el pecado del ser humano, y el ser humano ser redimido del pecado, y que ese ser humano redimido llevase la gloria del Señor a todas las naciones. El Señor ya tenía su plan. Desde antes de la fundación del mundo tenía su plan. Esto no tomó de sorpresa al Señor. Y así que cuando Adán y Eva pecaron, Él ya presenta sus dos soluciones. Presenta que Satanás va a ser aplastado, su cabeza va a ser aplastada, y segundo, cubre a Adán y Eva de su pecado. Y ahí los lleva a que salgan del Edén para llevar su gloria a todas las naciones. Salen ya como redimidos, cubierto su pecado por una acción divina. Y aparte de eso, el Señor entonces coloca a un arcángel allá con una espada para que no vayan y toquen y coman del fruto del árbol de la vida. ¿Por qué? Nuevamente la gracia del Señor. Seríamos eternamente sin solución, seríamos eternamente esclavos del pecado, sin ninguna solución. Pero ahí está la gracia de Dios. Aquellos animalitos dan su vida, hay derramamiento de sangre, cubrimiento de los cuerpos de Adán y Eva, y también el cuidado amoroso y la gracia del Señor de que ellos no tocasen el fruto de la vida, porque si no eternamente no tendríamos ninguna solución. Pero el Señor dio la solución a Adán y Eva y los envió para que se continuara el sueño de Él, para que continuásemos llevando su gloria a todos los rincones de la tierra, para que de todo pueblo, tribu, lengua y nación conozcan ese Dios de gracia que nosotros tenemos, ese Dios amoroso que nosotros tenemos. En Hebreos 9:22 dice: de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Cuando Adán y Eva estaban ahí sumergidos en el pecado, el Señor entonces atiende su necesidad. Hay derramamiento de sangre y hay cubrimiento del pecado de Adán y Eva. Satanás quiso desviar la mirada del hombre hacia sus propósitos egoístas e idólatras, pero Dios en Cristo, la simiente perfecta, salva al hombre y lo reorienta para ver que la gloria de Dios ha de llegar a cada tribu, pueblo, lengua y nación. Tú, mi querido hermano y hermana, debes entender que el Salvador prometido reorientó nuestro ser para que el nombre del Señor sea glorificado hasta los confines de la tierra. Eso hizo el Señor. Entonces ese es el sueño del Señor, ese es el proyecto que debemos tener en el centro de nuestra iglesia, en el centro de nuestra vida. Cuando mis hijos eran pequeños teníamos un mapa mundi y todos los días orábamos y poníamos la mano en ese mapa mundi y orábamos por cada uno de esos países que nosotros teníamos ahí. Si teníamos información de algún misionero, orábamos por ese misionero. ¿Por qué? Porque realmente entendíamos junto con Débora que nuestra familia también debe ser sumergida en este proyecto del Señor. Nuestra iglesia debe estar sumergida en el proyecto del Señor, en el sueño del Señor, de toda lengua, tribu y nación. Yo recuerdo una vez un pastor que yo vine y le hice estas propuestas y estas charlas. Y él me dijo: yo creo que de aquí a 10 años más o menos comenzaré a pensar en esa cuestión de misiones, ¿verdad? Uno se asusta, porque la iglesia muchas veces ha perdido el rumbo en ese sentido. Porque la iglesia le pueden hablar de 1000 cosas.
Pero cuando le hablan de misiones ahí dice, bueno, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Espere a ver, ¿no? Si este debería ser el sueño original de cada uno de nosotros, que de toda tribu, pueblo, lengua y nación conozcan al Señor y se dediquen al Señor. Un pastor en los Estados Unidos supo de esto, había llamado a unos colegas del Instituto Lingüístico de Verano a hablar en su iglesia, y ese mismo día él se paró allá adelante y dijo, ¿cuántos sectores indígenas no tienen la palabra del Señor? Pues ahí el conferencista del Instituto Lingüístico le dice, pues tenemos más o menos 3.600 tribus que no conocen nada del Señor, no tenemos traducción de la Biblia ni nada. Él dijo, hoy en día, esta iglesia, el proyecto que va a tener esta iglesia es que esos 3.600 van a tener la palabra del Señor, la traducción de la palabra del Señor. Él dice, yo no sé cómo voy a lanzar esa idea. Ya tiene varios lingüistas que vinieron y dijeron, pastor, estamos aquí, vamos a orar, y él está con ese proyecto. Y inclusive una vez que estaba hablando de liderazgo dentro de la iglesia, porque su tema principal es liderazgo, de pronto saca ese proyecto y dice, mi proyecto es alcanzar esas 3.600 tribus y llevarles la palabra de Dios traducida hasta ellos. Ya dio uno de los primeros pasos. ¿Sí saben esa Biblia que aparece, que uno la puede bajar, la app, es de esa iglesia? Ya dio el primer paso. Ya va más o menos en 80 idiomas traducido, y él dice que quiere llegar a esas 3.600. Ese es el sueño. Uno dirá, pero somos muy pequeños, pero tenemos un Dios grande, poderoso, que quiere que participemos de ese sueño. Llegará el momento en que, como dijo Juan, ¿no? El día siguiente vio a Jesús, en Juan 1:29, dice, el día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, he aquí, tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mundo debe conocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra alternativa para el ser humano, no hay otra posibilidad para el ser humano, y no hay otro sueño para el cristiano sino aquel de llevar su gloria a todas las naciones. Algunos dirán, pero ¿cómo? Entonces yo dejo todo y me voy inmediatamente. No, el aspecto geográfico y cultural, eso Dios lo determina. Pero que la iglesia como equipo debe fijar sus ojos en el proyecto del Señor. Tal vez tengamos aquí personas que sean llamadas para ir al campo. Tal vez tengamos aquí personas que se van a dedicar a orar firmemente por el misionero. El pastor de mi iglesia allá en São Paulo una vez me llamó y me dijo, te tengo 60 personas diariamente orando por ti, hermano, porque yo estoy ejecutando un trabajo misionero y la iglesia dedicada a orar. Con ese apoyo, hermano, uno se siente como un toro, ¿no? La gente está orando, está clamando por mí, está pidiendo. Ellos inclusive saben que estoy aquí ahora. Los tengo allá, estos hermanos, clamando, orando. ¿Por qué? Porque participamos del sueño divino, que de toda lengua, tribu y nación estén de rodillas glorificando al Cordero de Dios. Pero tenemos una tercera acción divina. La tercera acción divina es que Dios llamó a Abraham para hacer bendición a todas las naciones. Esto lo vemos en Génesis 12, 1 al 3, donde dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tus padres, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas, algunas, todas las familias de la tierra. Ese es el trabajito que el Señor nos dejó. Cuando el Señor llamó a Abraham, Abraham hizo un altar a donde sacrificó un cordero. Era la ofrenda de sacrificio al Señor, haciendo referencia en el momento en que el Señor sacrificó aquellos animalitos para entregar su sangre, derramar su sangre para limpieza de pecado de Adán y Eva.
Y aquí él levanta un altar y ofrece ese sacrificio. El otro sacrificio que hizo Abraham fue al llegar a la tierra donde Dios le orientó que se estableciera. Ahí hace otro sacrificio. Igualmente une unas rocas, trae unos palitos, trae un cordero y ofrece el sacrificio. Pero hubo un tercer sacrificio. Un tercer sacrificio donde Abraham aprendió que para hacer bendición a todas las naciones de la tierra, tendremos al cordero sustituto que dio su vida en rescate por todos. ¿Cuál fue esa lección? Génesis 22:13. El Señor le pide a Abraham que entregue a Isaac, su único, el prometido. Y él se va caminando hacia el lugar donde tenía que ofrecer el sacrificio. Llegó el momento inclusive de unir las piedritas, de amarrar a su hijo ahí. Y él estaba dispuesto a sacrificar a su propio hijo. ¿Y qué pasó en Génesis 22:13? Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. ¿No? El Señor da el cordero sustituto por nuestros pecados. Y eso fue lo que aprendió Abraham. Ese cordero de Dios que nos sustituyó allá en la cruz fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Dios nos dio el cordero que murió y resucitó para que podamos terminar el plan del Señor de llevar su gloria a todas las naciones. Pero también tenemos una cuarta acción divina. La cuarta acción divina es que Dios llama al cuerpo de Cristo para llevar su palabra hasta los confines de la tierra. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Así es de que nos llama a nosotros como iglesia para ir y llevar su palabra hasta los confines de la iglesia, de la tierra. Mateo 28:19-20 dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús le había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Cualquier autoridad? ¿Alguna autoridad? Toda autoridad. Conclusión: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esa es la orden del Señor: ir y hacer discípulos de todas las naciones. El Señor Jesucristo quiere que su iglesia complete ese plan, el plan que es el sueño del Señor de toda tribu, lengua y nación, llevarlo delante de Él y glorificar su nombre. Es todo completo. Esa parte de enseñar es también bautizar. Y qué bueno, hermanos, que estamos hablando de bautismo aquí. Hace unos años atrás tenía unos 3 jóvenes para ser bautizados y estaba yo buscando alguna iglesia y me acordé de un amigo. Y lo llamé y le dije: mira, necesito que me prestes el bautisterio, ¿no? Que tengo unos chicos para ser bautizados. Y me dijo: ¿tienes gente para ser bautizada? Sí. Él dijo: yo hace años que no bautizo a nadie. Dijo: uy, caramba. Y me dijo: no, es que el bautismo expone mucho la gente va de pronto si hay familiares ahí, van a tenerlo como. Dije: pero es el mandamiento de la palabra. Y él dijo: bueno, yo te lo presto, pero quién sabe si está funcionando eso, porque hace años que no lo uso. Pero si el mandato es completo: ir y predicar, ¿no? Y bautizar. Es todo completo. No podemos nosotros aceptar una partecita u otra, no. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En Hechos 1:8 dice así: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder,
Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. El Señor va a cumplir su propósito, Él va a cumplir su proyecto. Y Él ha llamado a su iglesia para realmente meterse de lleno con ese proyecto. El Señor Jesucristo vino para cumplir el plan de Dios de llevar su gloria a todos los rincones de la tierra. Y el Señor nos delegó este maravilloso mensaje a nosotros para ir y llevar su palabra. ¿Qué hemos hecho como iglesia para esto? Necesitamos comprender que de toda tribu, pueblo y nación Dios quiere en el cielo. Necesitamos entender que Dios tiene un plan maravilloso para todas las naciones, comenzando por profetizar la venida del Salvador, que lo hizo nuestro Dios. Después cubre a Adán y Eva con pieles. Vino también Abraham, quien ofreció un cordero como sustituto de su hijo. Y después viene el Señor Jesucristo, rematando esa orden y diciendo: id y haced discípulos de todas las naciones. Esa tarea es grande que nosotros tenemos, pero tenemos un Dios mucho mayor. Dice, de acuerdo a todas las estadísticas que encontramos, el pueblo musulmán tiene 1.800 millones de personas que no conocen del Señor. Y es un pueblo belicoso, un pueblo que no quiere oír nada del evangelio. Pero allá el Señor también nos ha llamado. Son los hijos de Ismael. Tenemos que llevar la palabra a ellos. Tenemos el pueblo hinduista, que son 1.160 billones de personas. Tenemos el pueblo budista, que son 365 millones. Tenemos los pueblos tribales, 3.800 etnias. Tenemos aquí en Colombia todavía 75 tribus que no tienen nada del evangelio, que no conocen nada. De esas 75 tenemos 13 que no sabemos ni siquiera cuál es el idioma que ellos hablan. Todavía tenemos un trabajo muy grande para realizar, pero tenemos un Dios grande que nos ha mandado a realizar su obra. Romanos 10, 14 al 17 creo que hace un compendio completo de qué debe observar la iglesia para realizar el sueño del Señor de toda tribu, lengua y nación delante del Señor Jesucristo, delante del Cordero, adorándole a Él. Dice Romanos 10, 14 al 17: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa es toda la mecánica que la iglesia debe desarrollar para realmente poner en práctica el sueño del Señor de toda tribu, lengua y nación, delante del Cordero, adorándole y glorificándole. Puestos en pie, ¿quién tiene ese sueño realmente? Puestos en pie aquellos que están soñando el día que juntos vamos a estar delante del Señor, de toda tribu, pueblo, nación, adorándole al Señor con palmas en sus manos, dándole gloria y honra al Señor en diferentes idiomas, en diferentes lenguas, adorándole, honrándole al Señor. Vamos a decirle: Señor, estamos delante de tu presencia. Queremos compartir tu sueño. Queremos que otras prioridades, otros objetivos, otros planes realmente cambien de lugar. Que el primer lugar en nuestro sueño sea de verte a ti y de todo pueblo, lengua y nación glorificándote a ti. Señor, y si alguno no tiene ese sueño y está luchando con ese sueño, te clamo, Señor, para que tú aclares su visión, aclares su sueño y que venga a ser el sueño prioritario en su vida, de toda lengua, tribu y nación, adorándote a ti, honrándote, glorificándote. Gracias, Señor, porque has contado con tu iglesia y somos tus hijos los que estamos aquí. Tú eres la cabeza.
Señor, que tengamos como prioridad cumplir tu sueño, Padre Celestial. Te adoramos, Señor, porque desde el momento en que el ser humano cayó, tú viniste con gracia y prometiste al que vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente de Satanás. Y tú también vienes y cubres el pecado de Adán y Eva inmediatamente con la ofrenda de algunos corderos que entregaron su vida y derramaron su sangre para cubrir el pecado de Adán y Eva. Señor, también tú estuviste presente en el momento que llamas a Abraham, y él delante de ti, después del llamado, ofrece ese sacrificio. Y cuando tú le pides que él entregue a su hijo, tú vienes y le ofreces el cordero que sustituye a Isaac. Te adoramos, Padre, porque eres un Dios de gracia, un Dios misericordioso. Y viene el Señor Jesucristo y muere en la cruz, derrama su sangre por el pecado del mundo. Y tenemos esa posibilidad de venir delante de ti arrepentidos, y tú nos limpias de todo pecado y nos das nueva vida. Gloria a ti, Padre Celestial, porque ahora que tenemos esa nueva vida, nos das un objetivo, un sueño por el cual vivir como iglesia, que es que de toda tribu, pueblo y nación vengan y te adoren a ti, Padre Celestial. Te doy gracias por el privilegio de compartir aquí con mis hermanos. Gracias porque siento aquí tu presencia. Gracias porque siento aquí que tú estás llamando personas a nivel individual, tanto para ir como para contribuir, como para orar y clamarte a ti por la obra misionera. Señor, queremos que de toda tribu, lengua y nación vengan delante de ti y adoren al Cordero. Te lo hemos clamado, Padre, te lo hemos suplicado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.